Salut tout le monde, c'est Morganson de Marseille, votre professeur de français. Et ça me fait très plaisir d'être avec vous encore une fois. Et je dois vous dire sincèrement que je suis très ravi et de vous retrouver encore une fois pour parler un peu de la langue française, pour apprendre des mots et des règles grammaticales, tout ça. Bien, aujourd'hui on va parler un peu de la différence entre de et du. Hoy tendremos la oportunidad de charlar un poco en cuanto al uso de y du en francés. Que muchas veces si hacen muchas preguntas las personas en cuanto a cómo es el uso, cuándo debo usar de, cuándo debo usar du. Hoy, en la clase de hoy, vamos a hablar un poco de eso. Pero la primera pregunta que debemos hacer es ¿qué es de? Y preguntarnos también ¿qué es du? Primeramente empezamos con de. De es una preposición, ¿sí? Y deben tener en cuenta que de nos permite realmente de unir, por ejemplo, una cosa con una persona. Y también en un ejemplo que vamos a ver ahora, van a ver cómo de sirve como tipo un puente entre las dos palabras. Usamos, por ejemplo, el auto y Felipe en español. Si digo en francés, la voiture de Philippe. Entonces, ¿de quién es? El carro de Philippe. C'est la voiture de Philippe. En este caso, de específica nos ayuda a reemplazar bien sabiendo que el carro es de Felipe. Bien. Y es importante que ustedes tengan en cuenta de que cuando tenemos una palabra en masculina, no importa que antes de la palabra tenemos el artículo, si es le, porque es masculino, no podemos utilizar de. Porque ahora, para ayudarles a entender de dónde viene la palabra du. La palabra du es la combinación entre de más el artículo le. Entonces, si tengo una palabra que es femenina, yo puedo hacer una frase normal utilizando de más la. Por ejemplo, la palabra vecina, que es voisine. Si usamos la misma frase que usamos al principio, decimos la voiture de la voisine. Bien, seguimos con el artículo la sin problema y usamos de. Otro caso también donde podemos usar de aunque es una palabra femenina. Es en el caso de cosas globales. Por ejemplo, geografía como materia, ¿sí? Biología. Es normal decir le professeur de géographie. Aunque geografía es una palabra femenina, pero el hecho que es un caso de una cosa global, una materia, no cambiamos de. Les dejamos y no usamos el artículo. Por eso decimos le professeur de biologie. Bien, ok. Maintenant, parlons un peu de si la palabra empieza con una vocal. Si le mot commence par une voyelle. Bien, en este caso, no hay cuestión de que es masculina o femenina. No es eso que nos va a hacer entender si usamos de o du. No, en este caso usamos la preposición de más el apóstrofe, más el apóstrofe. Que sea más una palabra masculina o una palabra femenina. Por ejemplo, tenemos la palabra étudiant, que es estudiante. La voiture de l'étudiant. ¿Vous voyez? Yo uso de y el apóstrofe y étudiant. Y es importante que ustedes tengan bien en cuenta que sí, en la mayoría de los casos van a ver de cuando le sigue un verbo, el verbo está siempre al infinitivo. ¿Ok? Por ejemplo, j'étais très content de parler avec toi. En este caso, el verbo está al infinitivo. Y en muchos casos van a ver de más te y después el verbo. Por ejemplo, je suis très content de te voir. Estoy muy contento de verte.
Merci à tous et à toutes d'avoir participé et à la classe d'aujourd'hui, d'avoir pris tout le temps possible pour visualiser ce vidéo et j'espère vous revoir dans la prochaine classe. N'oubliez pas de liker la vidéo s'il vous plaît et abonner à la chaîne. Merci à tous. Au revoir.